Capítulo 5. Los fragmentos. Esta era la antigua Konoha, Pean. Pero no es exactamente eso. Aquí y allá Naruto se topó con edificios que, si su memoria era creíble, no deberían estar allí. O viceversa, no encontró los objetos que antes le eran familiares en el lugar que les correspondía. Una breve carrera hasta el campo de entrenamiento fue suficiente para darse cuenta de ello, pero ¿qué descubriría una inspección más detallada? ¿Y qué pasa si una pequeña remodelación es solo la menor de las diferencias? A medida que se acercaban a su destino, una sensación de inquietud crecía en el interior de Uzumaki, y con ella, una sensación de lo incorrecto de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo significativo ahora era que su hija estaba asustada. Los clones, a los que había permitido prudentemente acumular chakra tras encontrarse en el acantilado con las caras perdidas, le resultaron útiles. Solo los restos de sentido común y el propio Kurama retuvieron a Naruto. Y realmente, no valía la pena brillar literalmente en un mundo que solo sabías que era tan retorcido que la abuela Tsunade no rechazaba al viejo pervertido aquí. Uzumaki resopló, sintiendo a Haru detrás de él intentando en vano seguir su ritmo. Esto tenía que pasar. Algo muy grande había muerto en el bosque, probablemente incluso había escapado del laboratorio de Orochimaru antes. ¿Qué había pasado en este mundo tan diferente al suyo? Algo realmente aterrador, porque además de la presencia de Imabari, Naruto sintió a Itachi y a Kakashi cerca, pero si esos dos tenían un trasfondo emocional no muy diferente al de su mundo, entonces su padre. Aquí Naruto casi vaciló. Estaba creciendo. El séptimo Hokage después de todo, pero le dio escalofríos. Aunque, era comprensible trasladar a Kaguya sabe dónde y encontrar aquí de golpe dos, muertos, y con semejante carga. La presencia era tan sorprendentemente diferente como el día y la noche. El cuarto estaba sombrío, deprimido y seriamente molesto por algo, y Naruto también podía sentir su dolor, persistente y palpitante, como una vieja herida reabierta. La primera vez que lo tocó, le hizo estremecerse. No estaba bien. Lo correcto habría sido dejarle hervir en el estómago del Shinigami durante una eternidad. Fox resopló. No esperaba que lo hicieras. No, dijo 7 con una mueca. No, dijo 7, horrorizada, no es eso lo que quería decir. Es solo que, Naruto no lograba captar la idea. La presencia de Imabari se había debilitado de alguna manera abrupta, haciendo que cambiara al modo rayo naranja, ignorando todo y sintiendo el apoyo silencioso de 9 colas. Tras llegar al lugar en cuestión de instantes y ver a su hija atada tumbada junto al árbol, Naruto perdió por fin la capacidad de pensar con claridad. Con un breve rugido y dejando que los restos del antiguo odio de Fox se apoderen de él, se precipitó hacia Imabari, pero no lo consiguió. El cuarto Hokage apareció en su camino en un momento extremadamente malo. Aunque últimamente Naruto no había pensado demasiado en los sentimientos de su padre, estaba claro que tenían prioridad sobre los de su hijo, porque éste nunca había tenido la oportunidad de rebelarse. Lo único que sabe es que la vida de Uzumaki antes de convertirse en el séptimo Hokage era notablemente normal, aunque solo fuera por un período muy corto de tiempo, pero el nacimiento y los primeros años de la vida de Imabari se interpusieron. Y luego está Kurama que tenía sentimientos extremadamente conflictivos hacia la cuarta. Está acostumbrado a que el mundo se transforme en modo ermitaño. Sus sentidos se agudizan, pero no solo la vista, el oído y el olfato. Minato también sintió el fuego del asombro de Itachi, la ansiedad de Kakashi y la confusión de su oponente, y no el odio asfixiante de Kyubei que recordaba, sino solo sus ecos. No era normal, estaba mal, pero no podía pensar en ello. La confusión se mezcló con la ira, inequívocamente dirigida a ellos. No había otra forma de que el cuarto lo interpretara, así que se enfrentó al destello naranja con un nada despreciable, en modo ermitaño. Rasengan formado en segundos. Se sorprendió cuando su oponente contraatacó con el mismo movimiento. Si Minato se hubiera caído de la cara, el Kubi que usaba el chakra apenas lo habría notado, ya que la colisión hizo que los dos salieran volando en direcciones opuestas. También era consciente de que las únicas personas que habían dominado el Rasengan eran Jiraiya, Kakashi e Itachi, y nunca lo habían anunciado. El atacante definitivamente no era su antiguo sensei, mientras que los otros dos estaban aquí. ¿Qué clase de Biju está pasando aquí?
Una pregunta bastante pertinente teniendo en cuenta que Minato todavía no había conseguido ver bien a quién estaba luchando. El relámpago naranja era ligeramente inferior en velocidad al rayo amarillo, y eso era sorprendente, al igual que el hecho de que el enemigo, fuera quien fuera, estaba utilizando el chakra de cola 9 de una forma en la que Kushina nunca lo había utilizado. La cuarta solo tenía preguntas y ninguna respuesta, una situación que recordaba asquerosamente a aquella pelea fallida que había tenido con el bastardo enmascarado. Excepto que esta vez Minato estaba decidido a ganar. O morir. No había una tercera opción. Así que Namikaze pasó a un nivel más avanzado de Rasengan. La técnica le llevó décadas, pero aún así consiguió combinarla, añadiendo el elemento del viento. La técnica se denominó huracán, y como los enemigos no solían sobrevivir después de usarla, se le añadió el prefijo mortal. Los palos concentrados de chakra giraron en espiral, formando un torbellino que creció medio metro de altura en la palma de mi mano. El huracán objetivo se expandió exponencialmente, absorbiendo todo lo que se encontraba a su paso. Un shinobi atrapado en el vórtice no tendría forma de salir, los flujos de chakra de viento los destrozarían. El único inconveniente de la técnica es su torpeza, así como su insufrible entrada de chakra. Namikaze solo podía utilizarla en modo ermitaño, y su modo solo era suficiente para un uso de la técnica. Sin embargo, tenía otro clon recogiéndose en chakra en reserva, así que decidió arriesgarse y golpear con el arma más poderosa de una vez. El único problema fue que su huracán fue destrozado al llegar por algo inquietantemente parecido a un shuriken, con la única diferencia de que estaba formado por el Rasengan y el chakra del viento. Las cejas de Minato se alzaron de forma incontrolable. Sus cejas se fruncieron en una espiral ascendente incontrolable, como si estuviera luchando contra una versión distorsionada de sí mismo. Sin embargo, ese pensamiento descabellado fue descartado al instante. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Por ejemplo, el hecho de que el reinicio del modo ermitaño tardara unos segundos preciosos. Como si leyera sus pensamientos, Kakashi apartó a su oponente de él. Esquivó el Chidori como si conociera la técnica. Namikaze no iba a dar este combate a nadie más, así que, recuperando su energía natural, hizo una señal a su alumno para que diera un paso atrás. Aunque había probado su técnica más fuerte y no había funcionado, no estaba dispuesto a rendirse y recurrir a la ayuda de su Anbu todavía. Después de todo, no todos los días luchaba contra un oponente de este nivel. También pudo utilizar el cuerpo del Kunami para controlar el ataque, pero aunque su enemigo tuviera técnicas similares a las suyas, seguía perdiendo en velocidad, y Minato iba a jugar con eso. Con una serie de movimientos de destello, Namikaze se encontró de repente percibiendo los kunai con su marca, donde definitivamente no los había dejado, es decir, detrás del tendón del relámpago naranja. Era incomprensible, y a la vez estúpido, no aprovechar las circunstancias. Y sin embargo, su golpe no fue mortal. Minato no sabía si era la curiosidad o la resistencia interior lo que le impulsaba, pero al moverse detrás de su oponente pretendía incapacitarlo con un taishyuchu en la cabeza. No es un yuga para ver puntos de chakra, no para matarlo como solía hacer con sus enemigos. No había posibilidad de esquivar al shinobi, lo que el cuarto no podía tener en cuenta era que su golpe sería repelido por una cola de chakra naranja de última hora que había crecido. Era increíble, salvo que el Okas no pudo pensar en lo que vio, porque al momento siguiente les cayó a ambos una lluvia de agua con un olor familiar. «Sensei», gritó Minato con indignación, nada que ver con el Okas, salvo que él no era el único que lo hacía. Su oponente incluso copió su entonación. El calor de la batalla se calmó en cuanto vio a su enemigo, el Nueve Colas, desprenderse de su capa. Se le secó la garganta, se le contrajeron los pulmones y la cuarta parecía haber olvidado cómo respirar. Jadeó, pero no pudo apartar la mirada. No puede ser cierto. No podía ser, eso es todo. Su hijo había desaparecido hacía 15 años, y Naruto ciertamente no podía tener la misma edad que el propio Minato, y sin embargo, como si fuera una burla, llevaba una capa de Okas tan similar a la suya. Excepto por los bigotes y el azul familiar de sus ojos que le impidieron apartar la mirada y rechazar sin piedad el pensamiento ilusorio. Papá. 4 se estremeció al escucharlo. Al despertarse, la chica también le devolvió a la realidad. ¿Qué estaba diciendo Itachi sobre ella? No mintiendo.
Así que ella es la Himawari Uzumaki de Konoha, y este. Namikaze desvió la mirada hacia la capa rubia con séptimo Okas, escrito en ella, su padre. Tú, Biyou. ¿Quién? Jadeando y sintiendo que los restos de su cordura le abandonaban, Minato preguntó. Itachi, por su parte, había dejado que la niña se fuera con su padre, por lo que su reciente adversario solo le contestó una vez que hubo acomodado a la hija, notablemente más tranquila, en su cuello. Me disculpo por. El rubio se rascó la nuca con la mano libre, un poco culpable, la intrusión y mi reacción. Mi hija era un poco. Vale. Fue culpa mía, me escabullí del pergamino del sello, y Imabari había emitido un número utilizando una técnica de traslado no probada, enviándonos dispersos a diferentes extremos de la aldea. Y con la imagen que tengo aquí. Mi reacción. Sí, bueno, fue una reacción normal para un padre. Pero no para el séptimo Okas, eso seguro. ¿Qué Okas? Minato fue precedido por su sensei. El séptimo, somos. De otro mundo. Terminado para su padre Himawari. Eres Naruto. El primero en romper el silencio fue Jiraiya, que seguía igual. Sí, porque, estoy aquí también. El séptimo Okas haciendo que Minato gruña suavemente. ¿Y qué? El quinceañero que tú y yo acabamos de perder. Estás en Akatsuki, chico. En serio, date bayo. La cara de séptimo se cayó de alguna manera abrupta. Me pregunto por qué Haru me mira de esa manera. Es un mundo interesante, ¿no? ¿Le crees, verdad? Namikaze no pudo evitarlo, mirando a Sensei con una mirada poco amable. Las palabras sobre otro Naruto en Akatsuki se negaban obstinadamente a ser aceptadas por él. Era demasiado. Y al mismo tiempo, era mucho más realista que el shinobi y la hija que tenía delante. Itachi, curiosamente, fue quien le respondió. Es cierto, son de otro mundo. Has estado jugando con la cabeza de mi hija. La voz de 7 se volvió notablemente más fría. Anbu-san, ten cuidado, papá. Himawari se levantó de repente por él. Como si no nos iban a creer. Mantén la boca cerrada, matón, gruñó Naruto un poco. Esperaba cualquier cosa de Boruto, pero no de ti. Eso es un doble rasero, papá, sonrió la chica con picardía. ¿Y dónde aprendiste esas palabras? Naruto estaba claramente empezando a perder la paciencia. Dejadlo ya, los dos. Minato interrumpió la trifulca familiar, cuyos intentos de reconstruir lo que estaba ocurriendo en una imagen coherente estaban fracasando. Necesitaba tiempo para pensar. En silencio. Excepto que todos, excepto Anbu, por supuesto, no iban a darle esa oportunidad. Este es el mismo tipo de Akatsuki, pero al mismo tiempo uno diferente, dijo Gamabunta, que había sido convocado por Jiraiya poco antes, emitiendo su veredicto. Este Jinchuriki y ermitaño. No recuerdo que estuviera en el monte Myoboku, así que es poco probable que pudiera obtener la habilidad en otro lugar. Así que el chico fue entrenado en otro monte Myoboku. El gran sabio tuvo recientemente una visión de 2 alienígenas del mundo espejo del nuestro. Deben ser ellos. El gran sabio predijo la llegada de los descendientes del chakra progenitor a este mundo para determinar su destino. Debo denunciarlo. Traigan al maestro 4. Jiraiya sonrió ampliamente, dando una palmada en el hombro a Gamabunta. Aunque Minato era el rayo amarillo de Konoha, pero la información que recibió fue tan aplastante que dejó que el jefe sapo se lo tragara entero. Ciertamente la topografía del monte Myoboku cambiará hoy. Al menos no hará ninguna estupidez. Explicó Jiraiya solo con sus ojos golpeando los de Anbu. Y a ellos también, el viejo ermitaño señaló con la cabeza a Naruto y Himawari, yo me encargaré de ellos. Será mejor que vayas a cubrir a Minato y mantengas a la gente callada. Atrapado en la indecisión, Kakashi fue arrastrado fuera del campo de entrenamiento por Itachi, quien sabiamente dejó que Jiraiya tratara el asunto por sí mismo. Gracias, Erosenin. Naruto suspiró aliviado, ya que evidentemente algo pesado se había desprendido de su mente tras la desaparición de Minato. Has dado en el clavo. El bramido del quinto Uzumaki no se podía confundir con el que había detrás de un blanqueado Jiraiya. Tsunade, Chan. La situación, ya de por sí acalorada, fue frenada por Imabari, que se alegró de ver una cara conocida. Tienen el valor. Haru se sintió ofendido por sus padres, pero sabiamente dejó que su enfurecida madre se encargara de la venganza.
Capítulo 6. En el umbral. Siendo una joven ingenua, por cierto, apenas recordaba aquellos días felices de pelo desgreñado, Tsunade Senju era muy consciente de que emborracharse con sus antiguos compañeros de equipo a sapos verdes, serpientes blancas y otros animales de tiro no era una buena idea. Por lo general, una acción así había tenido consecuencias duraderas para ella. La aparición de Haru cuánto duró. Y sobre el vínculo oficial con el idiota de su padre, aquí Tsunade prefirió guardar silencio. Podría haber imaginado que esto sucedería. No. Cuando Dan murió, su mundo se derrumbó. Tsunade creía, con razón, que el linaje Senju sería cortado por ella. Estaba destruida, rota, perdida como sanadora, la mera visión de la sangre la hacía temblar. Cogiendo a Shitsune y saliendo a la noche, no esperaba volver. Las cartas, los dados y la bebida la ayudaron a olvidarse de sí misma, la sobrina de Dana la ayudó a no perder lo que quedaba de sí misma. Lo único que le quedaba para no sentirse completamente inútil era transmitir sus conocimientos. La aparición de Jiraiya estropeó todas sus cartas tanto en sentido literal como figurado. Una mirada fue suficiente para que el Senju supiera que algo realmente aterrador había sucedido. Quería ahuyentarle, cerrar cobardemente la puerta para alejar nuevas penas de su vida, pero... Su cara. Tsunade no pudo. Había bebido mucho más de lo habitual esa noche, y por decir algo. Su maestro había muerto, al igual que muchos otros shinobi y civiles que conocían, y Minato, el aprendiz de Jiraiya, estaba destrozado mentalmente. La situación no era fácil. Un viejo amigo necesitaba su ayuda, y su apego a Konoha aún no se había desvanecido. No querría que su familia muriera y que, como consecuencia, la aldea se arruinara o, peor aún, se convirtiera en algo espantoso bajo el gobierno de Danzo. Y tal peligro existía, Shimura de Danzo estaba incitando activamente a los restos del consejo y al daimyo para que declararan a la cuarta incapacitada, hasta el punto de que el señor feudal había llegado a convocar tanto a los consejeros como a locas. Jiraiya iba a colarse en la delegación como Gran Sanin. Además, le pidió a Tsunade que hiciera lo mismo. Su encarcelamiento como legendaria curandera ninja podría haber desempeñado un papel crucial. Por supuesto, no podía negarse. La voluntad del fuego no debía desvanecerse. Ahora no. Senju no podía traicionar así la memoria de su abuelo y maestro. Tuvo que decir que sí, y para embotar los sentimientos que sentía, tuvo que beber sake. Tsunade no recordaba con claridad lo que había sucedido entre ellos. Pero ambos habían perdido el control. Al día siguiente, a partir de la tarde, una buena noche de fiesta, Senju tuvo una extraña sensación al pasar temblorosamente por encima del todavía ebrio Jiraiya. No sintió vergüenza aunque debería haberla sentido. No estaba avergonzada aunque debería haberlo estado, ya que tuvo que matar a Dan y luego traicionar su memoria tan rápidamente bebiendo hasta caer en un estupor mal hablado, ni tampoco estaba asqueada, a pesar de que Tsunade nunca se había planteado algo así. Ni siquiera quería matarlo. Esto último era especialmente difícil de creer. No en vano, al sentir su mirada sobre él, Jiraiya estaba tan despierto que se alejó lo más posible. Casi lo había matado una vez, por una simple mirada furtiva, pero esto era un asunto mucho más serio. Sin embargo, no sintió ira. La apatía apareció de repente. El Senju ni siquiera se atrevió a golpear su puño y gritar a todo pulmón. Simplemente se levantó, se vistió y salió bajo la mirada sorprendida de su viejo amigo. Después, Tsunade le siguió en silencio hasta el daimyo. Shizune solo cambió su mirada de ella a Jiraiya con temor, claramente incapaz de entender lo que había pasado entre ellos. Intentó hablar con ella, pedir disculpas, persuadir, incluso gritar y agitar, pero Tsunade sentía que si pronunciaba una palabra su anormal calma se derrumbaría como un castillo de naipes. No, prefería guardar silencio y tratar de poner en orden su alma, o al menos una apariencia de ella, pues tenían un largo camino que recorrer. No es un camino muy largo, pero tampoco lo suficiente como para saber qué es lo que le está comiendo. Más concretamente, Tsunade era una niña médica demasiado buena para no sentir los cambios en su propio flujo de chakra. Cambios que veía con franca infrecuencia, pero el Senju no podía confundirlos. Aunque su especialidad eran las heridas de campo, también había visto Kuinochi embarazadas. Pero pensar que ella misma estaría en su lugar, Tsunade no podía. Al menos no así, tampoco con Jiraiya.
Al sentir de nuevo su larga mirada sobre él, se dio la vuelta con ansiedad. Senju sacudió ligeramente la cabeza, mostrando que no había nada de qué preocuparse, salvo que sus entrañas se apretaban con tanta fuerza que sus dientes se apretaron. Jiraiya era un idiota adormecido, un pervertido enfermizo, eso era un hecho, pero al mismo tiempo. No conocía a nadie más simpático, más honesto y noble que ella ahora. Era su persona más cercana, una de las últimas. Y él la amaba. Durante mucho tiempo, casi desde el primer encuentro, y sin ser correspondido. Jiraiya lo aceptó y solo estuvo allí como amigo. Pero ella. Por lo que pasó entre ellos, la culpa no podía ser de él. A pesar de su famosa naturaleza retorcida, Jiraiya no le pondría un dedo encima sin permiso explícito. Tsunade lo sabía. Así que fue ella la que dio la excusa. Y ella sería responsable de las consecuencias. ¿Qué clase de bebé están teniendo dos idiotas cabezones? Un pervertido enfermo y un perdedor igualmente enfermo. Y en toda la locura de un mundo que va al abismo. Tenía realmente derecho a condenar a alguien a vivir y morir prematuramente en esta pesadilla. Pero la otra opción no era menos aterradora. La abuela Mito y el abuelo Hashirama arderían de vergüenza si supieran siquiera un eco de sus pensamientos. En cuanto a Tobirama, lo habrían matado en el acto. Por condenar arbitrariamente al clan a la extinción. Y Jiraiya. Tsunade se estremeció. No la perdonaría. De alguna manera ella lo sabía. Pero qué miedo. ¿Qué clase de madre sería? La apatía, que se escapa a traición, dio paso a un miedo constrictivo que hacía difícil respirar. Shitsune parecía estar intentando utilizar técnicas médicas con ella, y a juzgar por el grito, la aprendiz se había dado cuenta de su posición. Lo que la ayudó, curiosamente, no fue una infusión de chakra curativo, sino un simple abrazo. O no tan simple. Jiraiya era grande, cálido, fuerte, confiable. La comprensión de esto se introdujo lentamente en su conciencia, desplazando el terror. Lentamente comenzó a respirar, sus uñas arañando dolorosamente su pecho, la tensión encontrando una salida en lágrimas que el Senju no tenía intención de ocultar. No era la primera vez que venía corriendo hacia él buscando apoyo y encontrándolo. No era la primera vez que Jiraiya veía la rugiente pesadilla que solía ser Tsunade, pero esta era la primera vez que él era en parte responsable de ello. Aún así, se sintió aliviada. El Senju se sintió bien cuando, tras dar la noticia y ver la reacción, abofeteó al idiota con la conciencia tranquila. Y no deberías haber sonreído como un loco. De hecho, la propia Tsunade sonreía de una manera que hizo que Shitsune la mirara como si estuviera loca. Al tratar de salir de ella, se encontraba en estado de shock, pero no pudo salir de ella. Aunque solo sea porque el recuerdo de haber tenido que renunciar a sus queridos abusos durante 2 años y medio no se desvanece pronto. Pero Haru se había vuelto sorprendentemente normal, como si hubiera pasado por alto cualquier temor que tuviera. A veces Tsunade se preguntaba si el universo se había apiadado de ella después de todo. El puesto de Okas para Minato había logrado ser defendido. Daimai sentía demasiado respeto por el trío de Sanis que inesperadamente se había unido como un frente unido. A Jiraiya nunca se le pasó por la cabeza pedirle esto a Orochimaru, ya que todo el mundo sabía lo mucho que quería el puesto, pero Minato había resuelto el asunto de alguna manera. En general, el estado mental del Senju era alarmante, pero ella esperaba que entrara en razón. Tarde o temprano. A todas luces, era demasiado tarde. Su regreso a Konoha había sido difícil, por lo que Senju sentía la necesidad de mantenerse ocupada. Le habían ofrecido el puesto de Hiruzen en el consejo claramente no tanto por sus méritos personales, sino como homenaje a sus antepasados, pero Tsunade lo rechazó. No es buena idea ver la cara demasiado agria y, últimamente, francamente celosa de Minato la mayoría de las veces. También estaba muy molesto por el hecho de tener que arrastrarla a la sala de estudiantes para comprobar su estado, y ahora tenía que servir en el consejo, que estaba lleno de irritación de las otras personalidades sensei, así que tenía que hacer algo al respecto. No, gracias. Sin embargo, el niño necesitaba una madre que no muriera en otra misión. La única manera de lograrlo sin meterse de lleno en la política era conseguir un trabajo en el hospital en un puesto administrativo. Allí también se podría combatir la hemofobia.
Lentamente. Un médico jefe está más interesado en el papeleo y otros procesos puramente organizativos que en hurgar en las tripas de otras personas. No tenía mucho tiempo para ejercer la medicina. No acudió a los traumas, a la terapia y a los problemas nerviosos de la intoxicación, y el departamento de investigación era otra cosa. Sangre en tubos de ensayo que Senju podía tolerar. Las manchas de sangre en las salas, no tanto. Pero debido a su fobia, el hospital mantenía una limpieza ejemplar. Más que eso. Tuvo suerte. Más tarde, Tsunade tendría muchos embarazos después de los cuales se daría cuenta de que el suyo fue fácil. Haru nació a principios de verano, pero se le dio un nombre que significaba primavera. La gente bromeaba diciendo que ella y Jiraiya habían sido mordidos por Maito Gai con su parloteo, pero no se trataba de él en absoluto. Quería encontrar un nombre que se pareciera ligeramente al del abuelo de Hashirama, pero que al mismo tiempo no fuera tan largo y pretencioso. Y la primavera, como época del despertar de la naturaleza, era la última esperanza del clan Senju. Haru no era un alborotador. Los otros bebés de la sala de maternidad gritaban tanto que los oídos de Senju se agudizaron, y aprovechó su posición para retirarse de allí un par de horas después del parto. Haru lloró suavemente como si estuviera maullando. A veces, él y Jiraiya incluso se quedaban dormidos descaradamente, sin poder escuchar su llanto. Para ser un niño de 2 medias tintas, estaba demasiado tranquilo. Tsunade nunca olvidaría que una mañana se despertó con un montón de papeles y se dio cuenta con horror de que se había desmayado por la noche, al haber olvidado que Jiraiya, que se iba de misión, le había entregado a su hijo de 3 años en brazos. Otro niño habría puesto la habitación patas arriba, o al menos habría despertado a su madre, pero Haru se limitó a acurrucarse en su silla. ¿Y cuántas veces él y Jiraiya se habían olvidado de él en algún establecimiento de comida y bebida? Haru tenía un superpoder excepcional para hacerse invisible. Por suerte, siempre encontró el camino a casa y nunca se resintió de sus miserables padres. Por el contrario, ante los berrinches de Tsunade, su hijo solo enarcó una ceja en señal de sorpresa y suspiró suavemente. Haru era oro, no un niño, y eso era lo que volvía loco al Senju. A veces se sorprendía pensando que era mucho más maduro y reflexivo que él y Jiraiya juntos. Esto normalmente le hacía preguntarse qué bien podían hacer por él. Por lo que parece, nada. Como para confirmar sus temores de malcrianza, Haru siguió a su odioso padre. Jiraiya no tenía ninguna razón para desaparecer. Bueno, el Senju ciertamente rompería algunos huesos por babear por la Mizukage, y eso sería todo. Esta vez, sin embargo, Jiraiya se había ido para el largo plazo, ella lo sabía. Tsunade, famosa por su asquerosa intuición en los juegos de azar, confiaba en su intuición en el sentido mundano. Tampoco era ciega. Lo que le ocurría a Minato también la perturbaba, pero Jiraiya se lo tomaba con especial dolor. Tsunade podía entender su deseo de escapar, pero de perdonar. No. Tras la marcha de Konoha de los 2 principales hombres de su vida hasta la fecha, la mesa del despacho del médico jefe se había cambiado con una frecuencia inaceptable. Tanto que el intendente ya empezaba a odiar a su temperamental jefe. La traición escuece por dentro. También era consciente de que, a su edad, Senju habría aprovechado la oportunidad de emprender un largo viaje por varios países, incluso si eso significaba ser enviado a una misión. Pero como madre, se sentía resentida y de alguna manera incumplido. Al principio, Tsunade estaba furiosa y desgarrada, todo el hospital e incluso la cuarta Okas caminaban por el suelo, tratando de evitar mostrar su rostro innecesariamente. Después, la ira dio paso a la ansiedad. Mentalmente, el Senju supo una vez más que era infundado, Jiraiya, por muy tonto que fuera, no arriesgaría a su hijo. Y aunque se metiera en el ajo, probablemente se echaría atrás ahora por su hijo. Por un lado, es incluso bueno que Haru haya ido a por su padre. Pero por otro lado, Tsunade está acostumbrada a controlar a sus hombres. Estaba acostumbrada a ser controlada por sus hombres, y por muy brusco que Jiraiya hubiera tratado de ser, había recibido noticias de sapos con regularidad. Como si no hubiera visto ni oído nada de los sapos antes, estuvo jugando con ellos durante 1 mes o 2. Podría ser que los sapos se negaran a acercarse a ella temiendo con razón que Tsunade descargara su ira sobre ellos. La venganza fue sustituyendo a la ansiedad.
Antes le iba bien con el dinero prestado, pero los prestamistas sabían que ella no tenía casi nada que pagar personalmente, así que dejó que su marido pagara. A juzgar por los préstamos que le dieron y los que recibió, Jiraiya fue el que pagó. En algún momento Tsunade también tuvo suficiente de eso. Habían pasado 2 años. Durante ese tiempo algo turbio había estado sucediendo en Konoha, el Senju podía sentirlo. Al igual que intuyó que aún no había llegado el momento de que sus hombres regresaran. Fue entonces cuando decidió ponerse manos a la obra. Mientras sus parientes estuvieran lejos y no tuviera nada que perder. Había un axioma que decía que ningún asunto turbio en Konoha podía seguir adelante sin la participación directa o indirecta de su vieja y escurridiza amiga. Si el Senju quería explorar algo, tenía que empezar por reconectar con los medio muertos. Sin embargo, la idea de emborracharse con serpientes blancas con Orochimaru era aún peor que aquella vez con Jiraiya. Había estado al margen demasiado tiempo. Haru no lo aprobaba, y por el bien del orgullo de su hijo, Senju estaba dispuesto a hacer mucho. Al encontrar a Tsunade en el umbral de su guarida con 2 pesadas botellas de barro, Orochimaru no pareció sorprendido en absoluto. Incluso parecía molesto por no haber aparecido antes. Cucú, querida, tienes el valor. Bueno, pasa, pasa. No puedo prometer una cálida bienvenida como Jiraiya, pero seré un compañero. El vuelo después del primer trago se consideró normal. El bastardo de la serpiente tenía en su poder una droga milagrosa que prácticamente eliminaría la intoxicación de su sistema. El bastardo tenía una droga milagrosa que eliminaba casi por completo la intoxicación de su sistema. Sin embargo, Tsunade se dio cuenta, por las reservas de su amiga, de que solo por este invento, la cuarta había hecho la vista gorda y había descartado a Orochimaru por la mayoría de sus otros experimentos fallidos. Un invento secreto que solo el Anbu y el propio Okas habían utilizado para recuperar la salud. No eran unos cabrones. Después del tercer trago, Senju ya había aceptado los términos del fiambre, al firmar una serie de proyectos médicos conjuntos. Después de 10 más, Tsunade cedió y sucumbió a las súplicas de ser conejillo de Indias. Sabía que el cabrón estaba trabajando en los experimentos con las células de su sufrido abuelo. No tiene sentido agitar los puños si la tumba se ha abierto hace tiempo. Incluso había visto el único espécimen exitoso en Anbu. Minato habría sido el encargado de defraudar a Orochimaru, pero eso fue en la época del tercero. Ahora Tsunade había utilizado personalmente sus poderes sensoriales al 110%, pero no pudo encontrar ningún niño entre sus súbditos. Normalmente es bastante vanidosa y tiene un poco de mal genio, pero cuando se ve obligada a luchar contra Orochimaru, es bastante vanidosa y le cuesta un poco ver la luz en su mente. La idea era encontrar a Orochimaru, pero Minato, el cuarto Okas, había dado la orden de mantenerse callado y silencioso, así que ahora podía tratarlo como un Biyou. Su compañero está loco, y ella misma no ha estado del todo lúcida durante los últimos. Biyou sabe cuántos años. Sin embargo, el más enfermo de su compañía es el propio Okas, ya que los mantiene a todos. O tal vez haya algo de sabiduría en esa locura. Aparte del hecho de que están supervisados, al menos tienen algún tipo de límites, y qué decir, la energía y la mente de Orochimaru en la dirección correcta. Otra cosa que el Senju todavía se preguntaba, que mantiene a la serpiente misma en Konoha. Por lo que se ve, parecía ser curiosidad, eso es todo. El bastardo seguía entretenido jugando en el arenero de su casa, observando a viejos y nuevos conocidos. Ahora Tsunade había caído en su red, aceptando voluntariamente tratar de inculcar habilidades de Mokuton en sí misma. Se divirtió mucho, pero Senju recordó de lo que era capaz su abuelo. Si hubiera una oportunidad de conseguir aunque fuera una fracción de su poder, valdría más que la pena, pensó después de otra sesión de bebida con un antiguo compañero de equipo y ahora colega científico. Ya no era una chica joven e ingenua, por cierto, aquellos días felices de pelo desgreñado están casi olvidados, y era muy consciente de que emborracharse con antiguos compañeros de equipo a los sapos verdes, serpientes blancas y otras bestias consentidas no era algo bueno. Al día siguiente se reía en el espejo y su cara no estaba verde por las náuseas, sino por los brotes de náuseas. Es un bastardo baboso, ¿por qué no le advirtió que no mezclara la siguiente dosis de la droga con las células y el alcohol? Pero Senju podría haber adivinado eso por su cuenta.
Lo único que salvó a Tsunade de convertirse en un esbelto álamo o algún otro árbol fue la sensación de una presencia familiar que la envolvía. Han vuelto. La oleada de sentimientos de todo tipo tuvo como resultado la destrucción del ala este del laboratorio de Orochimaru, y él decía que nada podía penetrar estos muros, ya. Sin embargo, el maestro no se molestó. El experimento fue un éxito, sonrió irónicamente, señalando el daño que le habían hecho. De hecho, los restos de la piedra aferraron los miembros retorcidos en su agarre, y el color de sus manos volvió a su tono adecuado. Vete a la mierda, murmuró débilmente el Senju, y sin molestarse siquiera en tomar la cura mágica para la resaca, se dirigió hacia el campo de entrenamiento, entrecerrando los ojos a la luz del día como si fuera un vampiro de un cómic. No, para regañar a su hijo y clavar a Jiraiya, era el estado de ánimo adecuado. Excepto que el poderoso chakra desconocido la confundía, obligándola a apresurarse. Estaba segura de que conocía esta presencia. Jinchuriki de 9 colas, aunque era imposible. Sin embargo, la proximidad, aunque fantasma cerca de sus hombres, la hizo estremecerse. Siempre podía lidiar con ellos, siempre que no la golpearan. Capítulo 7. Extraños conocidos. Oh, papá parece estar de mal humor. Pensó Himawari aletargada, luchando por separar sus ojos. Podía sentir no solo el chakra de Kurama, sino también las ondas de desagrado que irradiaba el séptimo Okas. En su memoria, esto había ocurrido raramente. Alguien había cabreado seriamente a su padre. No es bueno. Ante esto, Uzumaki gimió suavemente. Parecía saber quién era el culpable del actual arrebato. El recuerdo la hizo encogerse vergonzosamente. ¿Qué lío había montado? El padre estaba ahora peleando con el abuelo. Y ambos parecen estar de un humor muy serio, 4 en modo ermitaño y padre en modo cola de 9. Y luego está Anbu-san. Himawari se giró para mirar el rostro del Uchiha desconocido, oculto tras la máscara de gato. Ese había visto parte de sus recuerdos y ahora la creía. Podía ayudar a detener esta locura, pero no hizo nada. Déjame ir, por favor. La irritación de Uzumaki aumentó, pero no se olvidó de ser educada. Sin embargo, Uchiha solo la apretó más fuerte en su agarre. Mientras tanto, los dos Hokages estaban entrando en acción. En el pasado, Himawari había pensado que su padre era el más fuerte, pero ahora, al ver la velocidad demencial que había alcanzado el cuarto Okas en modo ermitaño, ya tenía dudas. Había oído hablar de él como el rayo amarillo, y ahora entendía por qué. Sus movimientos eran casi imposibles de seguir. Su padre solo lo consiguió porque él mismo era extremadamente rápido en el modo cola de 9. Aunque no está al nivel de la cuarta. Suéltalo. No quería hacer daño a nadie, pero el Rasen, Shuriken que se formaba en la palma de su padre la convenció de lo contrario. Anbu-san recibió una patada en el estómago, el punto más doloroso, pero no dejó que Himawari se soltara. Uzumaki quería aullar de desesperación. ¿Por qué no podía aprender a activar el Byakugan a voluntad? Lágrimas de amargura y rabia le subieron a la garganta. Era su culpa. Ahora era su culpa. Vaya. El torbellino en miniatura y el Rasen Shuriken se combinaron para producir el efecto de bomba de cola explosiva. Himawari había pillado una vez a su padre desahogándose así, y no quería que volviera a ocurrir. Mientras tanto, el cuarto Okas se acercaba al final del modo ermitaño. Himawari solo esperaba que su padre no se aprovechara de esto y lanzara una bomba de cola contra su abuelo. Mientras tanto, Kakashi-san, con su desconocida máscara de Anbu, había desviado la atención de 7. Himawari empezó a desarrollar un odio creciente hacia el Uchiha que la sujetaba. ¿Cómo se puede estar tan tranquilo aquí? Ella, Kaguya, todos ustedes, Uzumaki, y Uzumaki no tiene derecho a ver impotente como la de. Locura pasa a su alrededor. Después de todo, mamá se oponía rotundamente a las blasfemias. Intentó redirigir sus propios flujos de chakra hacia sus ojos. Excepto que, o bien ya no tenía suficiente volumen, o bien estaba haciendo algo mal, pero lo único que consiguió Himawari fue reventar un par de capilares de sus ojos. Mientras tanto, la cuarta Okas había vuelto al modo ermitaño y se movía justo a las espaldas de su padre, a punto de atacar. Gimiendo, Himawari reconsideró sus prioridades por un momento, mejor con una bomba de cola en acción cuando Kurama aún esquivaba el ataque. Al momento siguiente, los ojos de ambos Okas estaban empapados de agua.
Himawari miró al shinobi que había aparecido tan justo a tiempo, casi con asombro. Ella sabía quién era. Lo había visto en la foto. Jiraiya, sensei, a quien la tía Sakura solía añadir, pervertido. Himawari sabía que no solo era el mejor shinobi, sino también un escritor. Es cierto que, de todas sus obras, solo había leído un libro en el que el nombre del protagonista era exactamente el mismo que el de su padre. Todos los demás libros, a pesar de su antigüedad, se comercializaron activamente en las librerías y se distribuyeron en línea con la etiqueta 18 más y clásicos del género. Por lo que sabía, su madre tenía un alijo bajo el suelo de la cocina, donde guardaba casi toda la colección. Ella misma, lo suficientemente curiosa como para hojear un par de libros, solo encontró interesantes las fotos, y durante el resto de la tarde sus orejas y mejillas estuvieron traicioneramente escarlatas. Por eso no pudo evitar estar de acuerdo con la caracterización de la tía Sakura, sin embargo el primer libro de cuentos no era malo, y su padre siempre había hablado con cariño de su maestra. Ahora Jiraiya y Gamabunta aparecieron justo a tiempo. Un sensei sincronizado de ambos okas fue alentador, así como el hecho de que su padre hubiera salido por fin del modo 9 colas. Una aliviada Himawari sintió de repente que Anbu-san la había dejado ir. Con toda la velocidad que pudo reunir, Himawari se dirigió hacia su padre, acompañando su movimiento con un grito de «papá». Solo al acurrucarse en el cuello de su nativa, Uzumaki se sintió segura. El desconocido, sexto, Sama, el Uchiha desconocido, los otros muertos reanimados, y el extraño tipo cuya presencia solo ahora había notado eran, como mínimo, estresantes. Su insensatez les había llevado a ella y a su padre a un mundo completamente diferente, y el suyo se había quedado sin okas. Himawari se mordió el labio de nuevo, imaginando el disgusto de su madre. Y Boruto. Seguiría fingiendo que no le importa. ¿Y quién ocuparía el lugar de su padre si no volvieran? Shikamaru-san ciertamente no lo hará. Sakura-san. No lo creo. Tal vez Kakashi-san regrese temporalmente a sus funciones. Sí, eso se parece más a la verdad. Algo aliviada, Himawari guardó silencio, observando con atención. El cuarto okas parecía haber caído por fin en la cuenta. Las rayas amarillas que desaparecen alrededor de sus ojos indican claramente que su modo ermitaño también ha expirado. Mientras tanto, la situación había pasado finalmente de ser una situación de atropello y fuga, a una situación de ¿quién eres y a qué has venido? Aparentemente convencido de que ella estaba bien, su padre finalmente se dio la vuelta e incluso hizo un torpe intento de disculparse. Fue recibido con desconfianza, por decirlo menos. Las tonterías que Jiraiya estaba soltando sobre el Naruto local de Akatsuki parecían sorprendentes, sin embargo, tal y como Himawari señaló, parecían un disparate no solo para su padre, que estaba a punto de caer, sino también para el cuarto okas, que había perdido francamente el control de su mandíbula. ¿Qué clase de mundo extraño es este? Se preguntó Himawari, preguntándose mentalmente cómo era posible que un abuelo que casualmente estaba vivo aquí no reconociera a su hijo. El desconocido Uchiha reafirmó su versión del otro mundo, ganando así unos cuantos puntos a la visiblemente más guapa Himawari. Por eso le había defendido cuando su padre volvió a enfurecerse al enterarse de que el desventurado Anbu había estado hurgando en su memoria. Al fin y al cabo, ella tenía la culpa de que se hubieran ido de rositas, así, de cabeza. Y era una reacción perfectamente normal para comprobar su aparentemente delirante historia. Y es poco probable que haya sido capaz de detener al okas enfrentado. De hecho, el 99% de las veces no lo haría. Es más probable que sea Himawari la que se ocupe, y entonces su padre quedaría en paz. Así que deja que Anbu-san viva. Los nervios de la cuarta empezaban a ceder. Menos mal que Gamabunta-san lo llevó de vuelta al mundo de los sapos a tiempo. Uzumaki pudo sentir cómo los hombros de su padre se aflojaban visiblemente mientras tanto Anbu como Jiraiya suspiraban aliviados. Y todo iba bien, pero entonces, otra cara muy familiar apareció en el horizonte. Himawari amaba a la abuela de Tsunade. Rara vez venía a Konoha, se quedaba en su casa o en la de la tía Sakura. Después de vaciar sus reservas de comida y sake, el quinto okas solía enseñar a Himawari lo que debía hacer. Tanto mamá como tía Sakura eran expertas en Irienjutsu, pero la abuela Tsunade seguía siendo la maestra favorita de Himawari.
Sencillamente porque lo explicaba todo borracho con unas explicaciones tan inefables que no se oían en ningún otro sitio. También le gustaba contar historias de su pasado y su presente. El hecho de que pasara tanto tiempo fuera de la aldea le permitía contar cosas muy chulas, y sus recuerdos de los 3 primeros Hokages y otros tiempos de pelos le gustaban especialmente a Imabari. El hermano menor del samurái, Uzumaki, la saludó alegremente en su forma habitual, olvidando que la Tsunade local podía ser muy diferente a la que ella había conocido y que, Tsunade, Baa-chan, era una forma de dirigirse a ella y a su padre. Incluso Boruto fue golpeado ocasionalmente por tal cosa. No estás confundida con nada, ¿verdad, chica? El rugido furioso de Tsunade no fue ninguna sorpresa. No habían contado con lo otro. A saber, los brotes de los árboles que se extendían hacia el Imabari. Uzumaki había visto uno de estos en casa del capitán Yamato. Evitaron encontrarse con ellos gracias a la oportuna reacción de su padre y a que Genji se precipitó hacia ellos. A partir de ahí todo sucedió de alguna manera demasiado rápido. El hombre, el chico rubio de 15 años que había estado tratando de pasar desapercibido hasta entonces, se parecía sospechosamente a Jiraiya y Tsunade chocando. Esto va a llevar mucho tiempo, dijo el chico señalando con la cabeza a los trineos que discutían. Vayamos a escondernos a otro lugar, de lo contrario la mitad de Konoha estará aquí pronto, y será mejor que no muestren mucho sus caras por aquí. El padre asintió con la cabeza, y después de ver al pervertido ermitaño junto a la abuela Tsunade con una mirada comprensiva siguió a su nuevo conocido. Papá, ¿quién es ese? Imebari le susurró cautelosamente al oído. La respuesta llegó cuando ella la esperaba. La tormenta de pelo rosa se encontró con sus conocidos en cuanto se alejaron de la escena de la paliza. Haru Senju, y el enfurecido Kuinochi hizo que el susodicho emprendiera un corto vuelo hacia el árbol más cercano. ¡Ay, Sakura-chan! ¿Es esta la forma de saludar a un amigo? Haru se levantó del suelo, frotándose la nuca magullada. Himawari, por su parte, miraba y no podía apartar los ojos de la tía Sakura, que parecía una adolescente con una mano bastante pesada. ¡Idiota! Haruno jadeó indignada. Desapareces durante 3 malditos años sin despedirte de nadie, y ahora esperas algo mejor que una merecida paliza. Lo siento, Sakura-chan. Haru sonrió con culpabilidad. No he tenido tiempo de decir nada a nadie, pero me alegro mucho de verte. Te has vuelto más fuerte y aún más hermosa. Deja la actitud de tu padre. Haruno volvió a lanzar un tajo a su amiga. ¿Sabes cuánto me trataba Tsunade-sama por culpa de vosotros, idiotas? Sí, eso es. Me lo imagino, murmuró Senju limpiando la sangre de su nariz rota. Creo que Jiraiya-san va a conseguirlo. Veo que te escapaste como siempre lo haces. ¡Qué cobarde eres, Haru! Sakura seguía enfadada, al mismo tiempo que Himawari daba la oportunidad a su padre de escapar tranquilamente. El enfado de la tía Sakura es poco mejor, si no peor, que el de la abuela Tsunade, así que a la mierda. Eso es precaución, Sakura. Eso es todo. El Senju esquivó la siguiente serie de golpes. De todos modos tengo una misión importante. ¿Qué es eso? Salvar mi propio pellejo no cuenta. Y entonces Haruno finalmente vio a Himawari con su padre. ¿Quién demonios es ese? Familiares de la cuarta señora, en una misión súper larga. Con voz ronca, Haru murmuró antes de que Naruto pudiera pronunciar nada. Sin duda, se parecían mucho. Sorprendida, Sakura se estiró. Lo siento entonces. Verás, yo estaba en el mismo equipo que ese idiota, y luego se fue y ni siquiera nos dijo a Sasuke y a mí. Tú y Sasuke están en el mismo equipo. Su padre finalmente habló. Ah, sí, por supuesto. Ha oído hablar de nosotros. Por cierto, ¿quién es usted? Sakura pasó rápidamente de frotar a su magullado compañero de equipo a parientes de locas. Naruto, y esta es Himawari. Tú debes ser Sakura. Uzumaki no podía ver, pero sabía que su padre estaba sonriendo ahora. Sí, soy el aprendiz de Tsunade-sama. ¿Y qué clase de misión súper larga es que nadie aquí ha oído hablar de ti? Preguntó Haruno, haciendo que sus ojos verdes se entrecerraran incrédulos. Esa es la misión, Sakura. Y de todos modos piensa en cuántos enemigos tiene el Ocas. Yo también escondería a mi familia en algún lugar lejano si fuera él. Haru se encargó claramente de crear una leyenda.
Aparte de eso, Magwari pensó para sí mismo, no es un tipo muy intrépido, y es totalmente posible que la cuarta lo mate después, aunque Tsunade le dé una patada en el culo después. Dijo Mayaku, riendo como si estuviera siendo emboscado por Tsunade. Sí, claro. Sakura se dio una palmada en la frente. Entonces salgamos de aquí antes de que Tsunade-sama se acuerde de ti, Haru. Me he mudado de la casa de mis padres, así que puedes quedarte en mi casa por un tiempo. A no ser que tengas prisa por ir a otro sitio. No hay prisa, gracias por la invitación Sakura, respondió su padre en lugar de Haru, que había abierto la boca. Y siguieron a la tía Sakura, que parecía la más parecida a sí misma de todas las de este loco mundo.